Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Esa noche regresaba caminando después de una reunión familiar en la colonia obrera. Eran casi las 2 de la mañana, y preferí irme a pie hasta tomar un taxi en una avenida principal. Las calles estaban vacías, apenas algunas luces amarillas de postes que iluminaban más sombras que otra cosa. Llevaba todavía el eco de las risas de mis primos en la cabeza, sin imaginar que en unas cuadras iba a vivir algo que no me dejaría volver a caminar tranquilo por la ciudad. Pasé frente a una bodega abandonada con la cortina oxidada a medio cerrar. De pronto escuché un golpe metálico, como si algo pesado se arrastrara dentro. Pensé en vagabundos, pero el sonido era demasiado fuerte y constante, como cadenas golpeando el suelo. Aceleré el paso sin mirar atrás, hasta que sentí que alguien me seguía. Escuchaba claramente pasos que imitaban los míos. Cuando me detenía, también se detenían. Cuando avanzaba, avanzaban. Miré sobre el hombro y no vi a nadie, pero la sensación era tan intensa que casi podía jurar que alguien respiraba cerca de mi cuello. Llegué a la esquina y al cruzar vi a un hombre parado en medio de la calle, inmóvil, vestido con ropa oscura, con la cabeza inclinada hacia un costado. No se movía ni un centímetro. Me hice a un lado para evitarlo y seguí caminando, pero cuando giré otra calle lo vi de nuevo, más cerca, como si me hubiera esperado adelante. Ahí entendí que no era alguien común, porque era imposible que llegara antes que yo, sin que lo viera correr. La tensión me obligó a caminar más rápido. Trataba de no voltear, pero los pasos detrás de mí regresaron. Ahora eran más pesados, arrastrados, y en los vidrios de los locales cerrados alcanzaba a ver reflejos de siluetas que no estaban en la calle. Eran varias, pegadas a las paredes, siguiéndome a mi ritmo, sin hacer ruido, pero reflejadas claramente. Apreté las manos hasta lastimarme con las llaves que llevaba para sentirme seguro. Al doblar hacia una calle estrecha, la luz del poste empezó a parpadear. En esos destellos vi cómo las siluetas se acercaban más. Cada vez que la luz se apagaba, aparecían a menos distancia, hasta que la más cercana quedó justo a un par de metros. Era la misma figura del hombre de antes, la cabeza ladeada, el cuerpo rígido, no se le distinguían los ojos, solo una boca abierta en un gesto extraño, como si quisiera hablar pero no pudiera. Y en ese instante escuché detrás de mí varias voces, susurrando mi apellido, repitiéndolo como un coro siniestro que venía de todos lados. Después de salir corriendo sin rumbo, me refugié bajo un puente oscuro mientras trataba de entender qué acababa de pasar. Escuchaba pasos lejanos y silbidos que parecían seguirme. No quise mirar atrás, solo apreté los puños y esperé. El corazón me golpeaba el pecho como si fuera a salirse. Cada sombra que se movía con el aire me hacía sentir observado. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había alguien detrás de mí. Después de unos minutos que parecieron horas, decidí seguir caminando hacia la avenida más cercana. Necesitaba encontrar gente, ruido, cualquier cosa que me hiciera sentir acompañado. Al llegar a una esquina, vi un puesto de tacos abierto y me acerqué. Intenté pedir, con voz normal, pero el taquero notó cómo me temblaban las manos. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa forzada, diciendo que venía cansado de la reunión, pero por dentro aún seguía con esa sensación clavada en el pecho, esa mirada que me atravesó cuando crucé la calle. Me quedé un rato ahí, observando la avenida iluminada, los autos pasando, la gente que llegaba a comprar como si nada, y aunque parecía normal, sentía que algo invisible todavía me seguía. No me animé a regresar a casa caminando, así que pedí un taxi. Cerré los ojos en el asiento, intentando convencerme de que había sido solo una confusión, alguien parecido, una broma pesada de la mente, pero cada vez que recordaba esos ojos fijos en mí, esa sonrisa torcida que no correspondía con nadie de mi familia, sabía que no era algo que pudiera olvidar tan fácil. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Iván Morales. Trabajo en mantenimiento de oficinas en el centro de la Ciudad de México. De esas torres que de día parecen normales, pero de noche se vuelven otro lugar,
Yo casi siempre me quedo a hacer rondas porque se dañan cosas en la madrugada y toca revisarlas. Y aunque muchos compañeros dicen que les incomoda estar solos en esos pisos, yo siempre pensé que eran exageraciones, hasta una noche en la que descubrí que estaban más que justificados esos miedos. Ese edificio tiene más de 40 pisos y se conecta por túneles con estacionamientos subterráneos. Yo estaba en el piso 17 cuando me llamaron por radio porque había un fallo en la planta de energía de emergencia. Bajé por las escaleras porque el ascensor estaba fuera de servicio por mantenimiento. Eran casi las 3 de la mañana y todo estaba en silencio, ni un solo guardia en los pasillos. La mayoría se queda en recepción, viendo cámaras, mientras yo caminaba solo con mis herramientas. Al llegar al sótano 4 el aire era diferente, pesado, con ese olor metálico como cuando se queda agua estancada en tuberías viejas. Abrí la puerta metálica, que rechinó demasiado fuerte, y lo primero que noté fue que la luz de emergencia titilaba. Parecía que iba a apagarse de un momento a otro. Empecé a revisar el panel, hasta ahí todo parecía normal. Cables sueltos, nada extraño, hasta que escuché pasos detrás de mí, pasos claros que resonaban en el cemento. Me giré pensando que era el guardia que bajó a acompañarme, pero no había nadie. Lo tomé como un reflejo del eco y seguí con mi trabajo. Pero los pasos volvieron, más cerca, esta vez acompañados de una respiración fuerte, seca, como si alguien estuviera parado justo a mi espalda. Di la vuelta rápido alumbrando con la linterna, y te juro que vi una sombra alta, alargada, que se escurrió hacia la puerta del túnel que conecta con los estacionamientos. Esa puerta estaba cerrada con llave, yo mismo la había revisado antes de bajar, y aún así, vi como algo oscuro se deslizaba por la rendija. En ese momento no me esperaba que por algo tan simple como seguir esa sombra, mi vida iba a correr peligro, porque lo hice. Dejé las herramientas y fui tras ella. Metí la llave, abrí la puerta, y el pasillo estaba completamente oscuro, sin luces de emergencia, solo el reflejo lejano de mi linterna. Avancé unos pasos sintiendo cómo el aire se volvía más frío, y de pronto escuché el rechinar de decenas de llantas, como si autos estuvieran moviéndose en el estacionamiento, pero no había ninguno. La linterna empezó a fallar, se apagaba y encendía sola, hasta que quedó fija y alumbró al fondo, donde se suponía que estaba el muro, y lo que vi no tenía sentido. Había una figura parada, demasiado rígida. Parecía un hombre con traje, pero su cabeza estaba ladeada de una forma imposible, colgando hacia un costado como si se le hubiera roto el cuello. Estaba inmóvil, completamente oscuro, pero alcanzaba a distinguirlo por la silueta. No parpadeé por miedo a que desapareciera, y lo único que escuchaba era su respiración, esa misma que había sentido detrás de mí. Cuando di un paso hacia atrás, esa cosa dio un paso adelante, imitando mi movimiento. Lo intenté ignorar y giré hacia la salida, pero la puerta ya no estaba donde debía. En su lugar solo había pared, como si nunca hubiera habido entrada. Y fue ahí cuando escuché una voz muy baja que me susurró mi nombre. Iván, tan cerca que me erizó la piel, y luego un golpe metálico retumbó en todo el pasillo, como si hubieran azotado un portón gigante. Me quedé paralizado, alumbrando de un lado a otro, hasta que escuché lo más aterrador, el sonido de muchos pies descalzos corriendo hacia mí desde el fondo. No era uno, eran varios, como si docenas de personas se arrastraran a toda velocidad en mi dirección. Y antes de poder reaccionar, las luces de la linterna se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total, con esos pasos acercándose cada vez más. En esa oscuridad absoluta, sentía cómo el suelo vibraba con cada paso que se acercaba. No podía moverme, estaba helado del miedo, hasta que algo rozó mi pierna, como una mano fría que se aferró a mi pantalón. Grité y empecé a correr sin dirección, tropezando contra paredes de concreto que no reconocía, porque ese túnel parecía interminable. Corría y corría, pero no encontraba salida. Lo peor era que cada vez que giraba la linterna intentaba encender sola, y en esos destellos alcanzaba a ver siluetas pegadas a las paredes. Hombres y mujeres quietos, inclinados, con la cabeza ladeada igual que el primero que vi, todos inmóviles, pero con los ojos brillando en la penumbra como si me observaran. Seguí corriendo hasta que me quedé sin aire. Las voces empezaron a repetirse, primero la mía,
Escuchaba mi propio nombre en diferentes tonos, como si fueran varias personas llamándome a la vez, unas más graves, otras susurrando, otras casi gritándolo, se mezclaban en un eco interminable que me taladraba la cabeza. Caí de rodillas apretándome los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido seguía ahí adentro. Fue entonces cuando sentí el aliento helado en la nuca. Alguien estaba justo detrás de mí, respirándome encima. Quise voltear, pero no pude. Sentí el peso de algo enorme apoyándose sobre mis hombros. No recuerdo cómo lo hice, pero en un impulso desesperado, me arrastré contra la pared y comencé a golpearla con las herramientas que aún llevaba en el cinturón. Golpeaba una y otra vez, hasta que de pronto la pared se resquebrajó, dejando un hueco por donde entró un haz de luz roja. Era el letrero de salida de emergencia, como si hubiera aparecido de la nada. Me lancé contra él con todas mis fuerzas, y la pared cedió. Caí rodando al suelo del estacionamiento vacío, con las alarmas del edificio sonando como si alguien hubiera activado todo el sistema. Me levanté mareado, la linterna volvió a encender sola, y alumbró hacia el túnel por donde supuestamente había salido, pero ya no había túnel, solo un muro gris perfectamente liso, sin rastros de puerta, sin señales de que hubiera un pasadizo. Escuchaba todavía de lejos pasos corriendo, pero esta vez alejándose, como si se retiraran hacia lo más profundo de la tierra. Me quedé de pie temblando, tratando de respirar, hasta que los guardias bajaron alarmados por el sonido de las alarmas. Ellos me encontraron con la ropa rota y lleno de polvo. Juré que el túnel estaba ahí, pero me miraron raro porque nunca había existido un acceso en esa parte del sótano. De hecho, el plano del edificio no muestra ninguna conexión con los estacionamientos desde ese punto. Me dijeron que seguramente me desorienté, que la presión y el sueño me jugaron una mala pasada, pero no saben lo que sentí ahí abajo, ni cómo la pared se abrió justo cuando golpeaba, ni las voces repitiendo mi nombre. Desde esa noche pedí que me cambiaran de turno. No quise volver a entrar al sótano, pero lo peor es que cada madrugada, a la misma hora en que viví eso, recibo llamadas de un número desconocido, contesto, y lo único que escucho es mi propio nombre susurrado, igual que en el túnel, y después un golpe metálico antes de cortarse. Ya cambié de teléfono, de chip, y aún así las llamadas siguen, como si lo que está allá abajo hubiera encontrado la forma de seguirme hasta afuera. Vamos con la tercera historia. Soy Ricardo Pineda, trabajo como chofer particular en la Ciudad de México, y una noche me tocó recoger a un cliente en la colonia Doctores, en una calle donde casi no pasan autos después de las 11. Era un encargo extraño, porque me pidió que lo esperara afuera de un edificio viejo, mientras él subía a dejar unos papeles. En teoría iba a tardar solo 10 minutos, pero ese tiempo se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. El edificio parecía abandonado, ventanas tapadas con madera y grafitis en la fachada. La única luz venía de un poste que parpadeaba intermitente. Yo estaba en el auto con las puertas cerradas, viendo de reojo los espejos, cuando noté algo raro. En el espejo lateral juraría que vi una silueta parada justo al lado del poste, pero al girar la cabeza ya no había nada. Pensé que era un reflejo, pero unos segundos después vi la misma figura en el retrovisor, solo que más cerca. Parecía una persona quieta mirándome, con los brazos pegados al cuerpo. No me quise asustar de inmediato. Encendí la radio para distraerme, pero comenzó a escucharse solo estática. Intenté mover el dial, y todas las estaciones sonaban igual, un ruido blanco incómodo. Al mismo tiempo los seguros de las puertas se bajaron solos. Escuché el clic fuerte como si alguien los hubiera activado desde afuera. Intenté abrir, pero no se podía. Empecé a sudar porque sentía que algo no estaba bien. Miré otra vez el retrovisor, y la figura ya no estaba lejos. Ahora se veía justo detrás del auto, parada en medio de la calle. El poste de luz parpadeaba, y en cada destello esa figura parecía estar más cerca, como si se moviera solo cuando la luz se apagaba, hasta que la vi a menos de 1 metro de la cajuela. Era alta, con la cabeza inclinada hacia un lado. No le distinguía el rostro, parecía envuelta en una especie de tela oscura que colgaba hasta el suelo. Golpeé el claxon con todas mis fuerzas, pero no sonó, ni una sola vez. Como si estuviera desconectado, la respiración se me aceleró, porque no entendía cómo era posible que todo fallara al mismo tiempo.
De pronto el espejo retrovisor empezó a vibrar solo, como si alguien lo estuviera moviendo con fuerza, y en el cristal apareció un reflejo que no correspondía con la calle. Vi un pasillo largo, con puertas metálicas cerradas, iluminado por una luz amarilla sucia. Era imposible porque yo seguía dentro del auto, pero lo veía con claridad, y en ese pasillo había varias personas paradas de espaldas, inmóviles, hasta que una de ellas giró lentamente la cabeza, y vi que no tenía ojos, solo cuencas negras que parecían hundirse infinitamente. Intenté arrancar el carro, pero el motor no respondía. Giraba la llave y solo hacía un ruido seco. En ese momento sentí que algo golpeó la parte trasera del auto, como si lo hubieran empujado con fuerza. Todo se sacudió. Miré de nuevo, y esa figura ya no estaba afuera. Ahora la veía reflejada dentro del asiento trasero, sentada detrás de mí, tan rígida que parecía un maniquí, con la tela negra cubriéndole todo menos la boca, que estaba abierta en un gesto antinatural, como si intentara gritar pero sin emitir sonido alguno. En ese instante supe que no era una alucinación, era real, y no tenía salida, porque cada vez que trataba de girar para verla directamente, el asiento estaba vacío, pero en el espejo seguía ahí, mirándome sin moverse, como esperando que hiciera algo, y lo peor fue que sentí un dedo helado apoyarse en mi hombro. Cuando sentí ese dedo frío apoyado en mi hombro me quedé sin aire. No quería moverme. Sabía que si volteaba iba a perder el control, así que cerré los ojos un segundo, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero escuché un sonido dentro del auto, como un crujido lento de huesos estirándose. El asiento trasero rechinaba como si alguien muy pesado se hubiera acomodado ahí. Abrí los ojos y vi que el espejo retrovisor temblaba de nuevo, solo que esta vez no mostraba la calle ni un pasillo, mostraba el mismo interior de mi coche, pero con todos los asientos ocupados por figuras envueltas en telas negras. Decenas de ellas sentadas en silencio mirándome fijamente. No podía gritar, apenas podía respirar. Intenté abrir la puerta a la fuerza, y al hacerlo, escuché como alguien me susurraba el nombre, Ricardo, tan bajo que parecía venir de todas partes. Las ventanas se empezaron a empañar, cada una mostraba huellas de manos que se pegaban desde adentro. Aunque yo estaba solo, decenas de manos marcaban los vidrios con movimientos lentos, como si quisieran salir del auto. El volante comenzó a girar solo, sacudiéndose, y luego se detuvo en seco apuntando hacia adelante, donde el poste de luz explotó dejando la calle en completa oscuridad. En medio de esa oscuridad, las figuras dentro del espejo comenzaron a moverse. Se inclinaban hacia adelante acercándose a mí, pero no las veía en los asientos, solo en el reflejo, como si existieran solo ahí, y aún así sentía su respiración en la nuca. Tomé la linterna que llevaba en la guantera, la encendí y la apunté al espejo. En el reflejo no me vi a mí mismo, vi a otro hombre sentado en mi lugar, un rostro desconocido, pálido, con la boca cosida con hilos negros, y a sus espaldas las mismas figuras que ahora parecían levantarse al mismo tiempo, como si fueran a caminar hacia adelante. El pánico me hizo patear la puerta con todas mis fuerzas, hasta que el seguro se destrabó. Salí del auto tambaleándome, el aire afuera estaba helado. Miré hacia atrás, y el coche seguía apagado, pero en cada uno de los asientos vi una silueta rígida, quieta, como si se hubieran materializado al salir del espejo. Todas volteadas hacia mí. Con la cabeza inclinada, me eché a correr sin pensar, escuchando mis pasos rebotar en esa calle desierta, pero también escuchando detrás de mí el arrastre de muchos pies, como si me persiguieran todos al mismo tiempo. Llegué hasta la esquina, y cuando volteé ya no había nada. La calle estaba vacía, el poste seguía destruido, pero las siluetas habían desaparecido. Respiré agitado, convencido de que tal vez había enloquecido, hasta que mi celular sonó. Era el cliente que me había pedido esperarlo. Contesté, y lo único que escuché fue la misma voz que me había susurrado en el coche, solo diciendo mi nombre una y otra vez hasta que la llamada se cortó sola. Cuando regresé por el auto ya no estaba en el mismo lugar. Lo encontraron días después a varias cuadras, con las puertas abiertas y los vidrios rotos por dentro, como si algo hubiera querido salir desesperadamente. Desde esa noche no volví a aceptar servicios en la colonia Doctores, y cada vez que paso por ahí siento el mismo frío recorriéndome la espalda, como si alguien me siguiera con la mirada desde un retrovisor invisible.
Historia 4. Aquella noche estaba solo en casa de un amigo en la colonia Roma. Habíamos tenido una pequeña reunión y todos se habían ido, así que decidí quedarme a terminar unos documentos en su computadora. El ambiente estaba tranquilo, solo con la luz cálida de la lámpara del escritorio, y de repente, escuché un sonido extraño en la cocina, como si algo pesado hubiera caído sobre el piso. Pensé que tal vez era una lata que había quedado mal colocada, así que me levanté a revisar. Cuando entré a la cocina no había nada fuera de lugar, pero noté que la puerta del refrigerador estaba abierta, y varias botellas estaban tiradas en el suelo, exactamente como si alguien hubiera intentado alcanzarlas, y no lo lograra. Lo extraño fue que recordaba haber cerrado todo antes de sentarme a trabajar. No había ventanas abiertas, ni corrientes de aire, y el ruido parecía provenir de un golpe anterior, repetido en intervalos irregulares, como si algo dentro de la casa se moviera por sí solo. Decidí ignorarlo y regresar al escritorio, pero al sentarme escuché un chasquido detrás de mí, y cuando giré, vi que la pantalla de la computadora había cambiado, mostrando una imagen en negro con letras blancas que no había escrito. ¿Te acuerdas de mí? Parpadeando lentamente en la pantalla. No había ningún programa abierto, ninguna ventana activa, solo ese mensaje. Y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía cómo había aparecido ni quién lo había escrito. Traté de reiniciar la computadora y al encenderla de nuevo todo parecía normal, pero el teclado tenía huellas húmedas que no podían ser mías. Un segundo sonido me hizo volver la mirada. El reloj de pared que estaba sobre la mesa de la sala, un reloj antiguo, comenzó a girar en sentido contrario, las manecillas moviéndose rápido, marcando horas que no existían, y con cada giro se escuchaba un pequeño suspiro, tan leve que parecía parte del viento. Pero la casa estaba completamente cerrada, no había ventanas abiertas, y cada vez que el reloj daba un giro más rápido, sentía un peso invisible en el aire, como si la casa misma me observase y midiera mi reacción. Intenté irme, encendí las luces y revisé la puerta de entrada. Todo parecía normal, pero justo antes de salir, escuché un golpe seco provenir del sótano. Un golpe fuerte, seguido de un arrastrar pesado, como si algo grande estuviera moviéndose ahí abajo, aunque el sótano estaba vacío y la puerta cerrada. Y entonces entendí que no se trataba de alguien escondido ni de un animal. Algo en la casa se estaba moviendo por sí solo, y no tenía intención de mostrarme su forma. Solo quería que supiera que estaba ahí, jugando conmigo. No podía quedarme quieto, así que bajé lentamente al sótano, llevando conmigo solo la linterna del celular, y cada escalón que tocaba crujía de una manera extraña, como si la madera quisiera avisarme que no debía estar ahí. Al encender la luz vi que todo parecía normal, cajas apiladas, trastos viejos, nada fuera de lugar, pero el aire estaba tan pesado que sentía que me costaba respirar, y un frío intenso recorría mi columna. Mientras avanzaba, escuché un susurro apenas audible, pero claramente dirigido a mí: «Mira hacia el espejo», y noté que, en la pared lateral había un espejo antiguo, alto, que no recordaba haber visto antes, con el marco de madera desgastada, y cuando lo observé, mi reflejo parecía normal al principio, pero de repente mis movimientos se retrasaban, como si otra versión de mí se moviera segundos después, replicando todo lo que hacía, cada parpadeo, cada respiración, y una sensación de vértigo me obligó a dar un paso atrás. De pronto, un golpe seco sacudió el sótano, y varias cajas cayeron al suelo sin explicación. El eco retumbó por las paredes, y mi linterna parpadeó, y cuando la luz volvió, mi reflejo ya no estaba en el espejo, pero la figura que lo reemplazaba parecía observarme directamente, con movimientos idénticos a los míos, y sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien invisible me presionara hacia el suelo, un terror que no podía describir con palabras. Salí corriendo del sótano, subí las escaleras a toda prisa, y cerré la puerta tras de mí. El reloj de pared volvió a girar normalmente. La computadora estaba apagada, y el aire se sentía más ligero, pero cuando quise respirar tranquilo, escuché un último susurro desde el sótano: «No te olvides de mí», seguido de un golpe final, seco y contundente, como si la casa misma hubiera marcado su presencia para siempre. Desde esa noche, cada vez que entro a una casa vieja o veo un espejo antiguo, no puedo evitar recordar aquel sótano, aquel reflejo que no era mío,
y el peso invisible que me observaba, y sé que algunas presencias no necesitan mostrar una forma física para hacerte sentir el terror más real, porque a veces lo que más asusta es lo que no puedes ver, pero sabes que está allí. Historia 5. Esa noche decidí explorar una casa abandonada que está cerca de mi colonia. Siempre me llamó la atención porque tiene las ventanas tapiadas y un portón oxidado. Nadie entra, pero a mí me parecía interesante ver cómo se mantenía intacta en medio de la ciudad. Era una noche de tormenta, la lluvia caía con fuerza y el viento hacía crujir los árboles cercanos, así que al abrir el portón sentí un aire frío que me recorrió todo el cuerpo, como si la casa me estuviera dando la bienvenida. Al entrar, el suelo estaba mojado y resbaladizo, y el techo tenía goteras por donde la lluvia caía formando charcos en el piso. Las paredes estaban cubiertas de humedad y pintura descascarada, y el ambiente tenía un olor a moho y madera vieja. Avancé lentamente, con la linterna del celular iluminando apenas unos metros delante de mí, y noté que el sonido de la lluvia dentro de la casa era diferente, más pesado, más cercano, como si la tormenta estuviera atrapada entre esas paredes. Mientras revisaba la sala principal, escuché un golpe seco en el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer algo muy pesado. Me congelé un instante, pero no había nadie, ninguna sombra, solo el eco del ruido repitiéndose con leves variaciones. Y eso me hizo darme cuenta de que la casa tenía sus propios sonidos, sus propios movimientos, que no eran provocados por la lluvia ni por el viento, sino por algo que parecía reaccionar a mi presencia. Decidí subir al segundo piso. Las escaleras crujían de forma irregular, algunas tablas parecían a punto de romperse, y cada paso que daba parecía multiplicar los ruidos, hasta que llegué a un pasillo largo y estrecho. Allí escuché un murmullo débil, como si alguien hablara a lo lejos, palabras incomprensibles que no lograba descifrar, y de repente un olor fuerte a madera quemada invadió la habitación. Aunque no había fuego, solo una sensación sofocante que me obligó a taparme la nariz. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por la linterna que movía tembloroso, y mientras avanzaba, escuché nuevamente golpes en el piso superior, esta vez más fuertes, más continuos, como si alguien caminara arrastrando muebles, aunque sabía que no podía ser, porque el lugar estaba abandonado desde hacía años. Cada sonido aumentaba mi ansiedad, y de pronto la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad, escuchando solo el viento colándose por las ventanas rotas y los golpes del piso superior que parecían acercarse. El apagón me dejó paralizado, solo escuchando los golpes en el piso superior y el sonido de la lluvia golpeando los vidrios rotos. Y entonces sentí un crujido detrás de mí, algo que no podía ver, pero que estaba allí, moviéndose con lentitud, como si la casa misma respirara. Avancé con cautela, encendí de nuevo la linterna, y el pasillo parecía más largo, más estrecho, como si se hubiera deformado con mi miedo, y los golpes ahora sonaban sincronizados con mi respiración. Subí al piso superior con pasos cortos. Cada tabla que pisaba emitía un crujido profundo que se mezclaba con los golpes del piso, y al llegar al corredor largo sentí un frío intenso, tan concentrado que podía ver mi aliento. De repente un estruendo dentro de una habitación cercana me hizo sobresaltarme. Una puerta se cerró de golpe sin viento, y un olor a madera quemada se intensificó hasta llenar todo el pasillo, sofocante, penetrante, como si la casa quisiera avisarme que estaba demasiado cerca. Decidí acercarme a la puerta y empujarla lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho, y al abrirla no encontré nada, solo el cuarto vacío, polvo suspendido en el aire, y en el suelo, una pequeña mancha oscura, húmeda, que parecía haberse movido desde la esquina opuesta, aunque no había nadie allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que la casa estaba jugando conmigo, moviéndose y creando sonidos, olores y sensaciones para hacerme sentir observado, atrapado, sin que pudiera identificar qué era real y qué no. Intenté salir rápido, bajé las escaleras con más fuerza de la que podía controlar, y justo cuando estaba por alcanzar el portón principal, escuché un último golpe, fuerte y seco, que retumbó en toda la casa, seguido de un susurro claro: «Vuelve pronto», como si la casa misma me hablara, y en ese instante, el viento de la tormenta se coló con fuerza, derribando tablas y escombros, empujándome afuera.
y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Quedé en la lluvia, temblando, mirando la casa que ahora parecía tranquila, normal, pero sabía que no lo estaba, que todo lo que sentí, escuché y olí dentro no era imaginación. Esa casa no está vacía, y no necesita figuras ni sombras para aterrorizar. El lugar en sí es consciente, capaz de moverse, de jugar con quien se atreva a entrar, y cada vez que paso por esa calle, aún a la luz del día, siento que me observa, esperando que alguien vuelva a cruzar su umbral. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.